que él habló de pymes. Hoy por hoy las empresas grandes están usando esto, porque la solución ready-made no es tan efectiva como la custom-made. Y la manera de hacer custom-made es por este camino. Entonces, esto es una experiencia nuestra también de implementar en Renault, en fábricas de camiones, en empresas muy grandes, sistemas, llamémosle caseros casi, porque realmente son hechas con elementos muy, muy económicos. Entonces, lo que el llamado a ustedes es que prueben, que hagan un proyecto piloto, que prueben con algo chiquitito, porque basta con una pequeña implementación que ustedes tengan, con un sensor, un microprocesador, controlador y un actuador, ya tienen la base de ¿cómo se llama? La célula con la que esto funciona. Y por supuesto conectar esto en Excel y ver qué pueden hacer, qué información le tira al Excel. Es un desafío para que ustedes jueguen, que se compren el juego y que jueguen, porque hay que entrar en el mundo. Sí, y la conexión a internet también, esto mismo que dice José María, del sensor con el microcontrolador, ponerlo en el Excel, pero también lo pueden mandar eso mismo a internet, todo muy económicamente, y verlo en una plataforma, que hay plataformas gratuitas que se pueden utilizar y otras con más sofisticación, ¿no? Las gratuitas serán para ver nada más que a lo mejor el dato, pero después hay más sofisticadas, incluso nosotros trabajamos con una que tiene alertas automáticas, o sea, haciendo un desarrollo más específico se pueden lograr las cosas que uno necesite. O sea, empiecen a jugar. ¿Cuánto sale un sensor de temperatura ilimitada? $5. $5, un poquito menos. Menos, sí, sí. Depende. ¿Cuánto sale un Arduino Nano? Y está así, no sé, en orden de... Más o menos. Sí, $10. $10. ¿Cuánto sale una Raspberry Pi? Puesto acá, Busquen en el Mercado Libre. Ni hablar si uno compra dentro de China las cosas, ¿no? Se puede hacer también. Un Raspberry Pi y se va a hacer. Sí. Raspberry Pi un poquito más. Ahí podemos hablar ya de $50. Un Node MCU. Un Node MCU. No, es barato ese también. Sí. Que tiene conectividad Wi-Fi. Sí, está en $150. Es algo muy... Se está vendiendo como pan caliente en el mundo. Es relativamente nuevo. Por eso es lo de la avanzar. Porque los chicos van a venir a hacerte la competencia. Bueno. Sí. Todo esto está ocurriendo en el mundo, aparte, no es solo la Argentina. No, en la industria grande también está todavía un residuo de elefantiásico, que es por ejemplo los PLC. Claro. Los PLC están camino a irse, porque ya están desactualizados. Sí, porque no tienen conectividad. PLC es máquina dedicada para controlar una máquina más grande, digo, ¿no? Es una PC dedicada a PLC, controlador lógico programable, para controlar una máquina más grande, que es una máquina textil, X máquina, tipo. Pero no han sido diseñadas, están en uso de hace décadas, pero no contemplaban, porque no existía tampoco la comunicación así a nivel. Hoy necesitamos que la fábrica o que la oficina esté totalmente conectada. Pero no decimos que acá tenemos Mitsubishi, acá tenemos Siemens, y no se pueden comunicar. Y no nos sirve. Necesitamos que todo esté comunicado. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar al doctor Osvaldo Jofré, porque todo y vamos a invitar también al licenciado Rosso, que ya es amigo, miembro del equipo y amigo de todos ustedes, porque hay un tema que no hemos tenido mucho en cuenta y no se tiene mucho en cuenta, es el tema legal. Así que bueno, por favor, Osvaldo, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora entonces un poquitito de los desafíos que nos plantea la tecnología, ¿no? En el mundo de hoy. Esto generó bastantes discusiones en los últimos tiempos, bastantes estudios también, ¿no? Ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo cumple este año 100 años. Fundada en el Tratado de Versalles en 1919, cumple 100 años ahora, y encargó a los diversos países miembros
que estudien a través de sus diversos foros cómo va a ser el trabajo del futuro. Cómo podemos enfrentar los desafíos que el trabajo nos está presentando en esta era 4.0, en esta era de la cuarta revolución industrial. No hay un consenso, pero sí hay ya conclusiones bastante interesantes y caminos que se pueden ir siguiendo. Esto José lo explicó muy bien, ¿no? Hace un ratito, las distintas revoluciones industriales. Hay distintas categorizaciones de esto mismo, ¿no? No hay un criterio único en cuanto termina una, empieza otra, y qué contiene cada una, ¿sí? Pero en definitiva hablamos de la máquina de vapor, la mecanización, la producción en masa, la incorporación de la energía eléctrica, las computadoras y la automación en su génesis, y hoy la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, de la cual ya nos habló Oscar, etc. La impresión 3D, un montón de desarrollos tecnológicos que van cambiando el mundo radicalmente. Me quiero detener un poquito en esto. Cuando aparece el motor de combustión interna, los primeros automóviles, llamados en su momento los carruajes sin caballos, se plantearon grandes discusiones, grandes dilemas. El primero de ellos fue que muchas voces se alzaron diciendo que esto iba a ser un gran peligro. ¿Por qué un gran peligro? Porque no contamos... ¿Por qué? Desaparecían los carruajes. Tirados por caballos. Desaparecían los carruajes tirados por caballos y el cochero. Ya teníamos una amenaza con el cochero. Claro. Pero las voces que se alzaban, y voces bastante autorizadas en la época, ya decían: esto es un peligro porque el conductor del vehículo autónomo no cuenta con la inteligencia del caballo para prever un potencial choque. ¿Por qué? Porque el caballo es el que para, el que esquiva, no cuenta con una segunda inteligencia. Hoy contamos con segundas, terceras y cuartas inteligencias en nuestro auxilio. Pero, como siempre acá, los abogados meten la pata, y aparece tanto en Estados Unidos como en Inglaterra dos leyes muy similares, que eran las llamadas leyes de la bandera roja. Frente a un coche sin caballos, a un coche de motor a explosión, debía ir una persona con una banderita roja anunciando que este vehículo se estaba movilizando. Tanto es así que en 1895 el New York Times decía: esto conspira directamente contra la utilidad del coche sin caballos. Me lo está matando. La ley que me sancionaron a raíz de esto me está destruyendo el coche. Por supuesto duró 1 o 2 años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Si buscan en YouTube hay un videito muy interesante de época de Inglaterra, cuando salen a festejar la abolición de la Red Flag Act para Inglaterra, no para Estados Unidos, la acta de la Red Flag. Entonces salen todos como locos con los coches por la ciudad, festejando que habían abolido esta ley tan absurda, Tan absurda. Sí. Y esto siguió avanzando. Quinta Avenida de Nueva York, año 1900, no sé si se ve muy bien, pero todos estos son carruajes, y este circulito es un autito. Un solo auto en el medio de millares de carruajes. 13 años después, una década, la misma Quinta Avenida de Nueva York, todos coches, la mayoría debe ser Ford, o sea, Toyota en ese momento no había, y un solo carruaje. Esto es lo que se impone. La tecnología se viene imponiendo, de una forma u otra va entrando en la vida de todos nosotros. Sigamos. Y así sigue la automación, sigue la computación, y aparece este señor Herbert Simon. Para algunos que estudian ciencias exactas, matemáticas y economía, le resultará conocido.
Este señor predijo, ya en 1965, que en 20 años las máquinas iban a ser capaces de reemplazar todo trabajo humano. Todo trabajo humano. Ustedes eran muy chicos, pero en 1985 la gente todavía seguía trabajando. ¿Sí? De hecho, en 1985 todavía tenía un precio distinto comprarse un departamento con teléfono fijo, porque era muy difícil conseguir que te lo instalaran antes del plan Megatel. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan, tienen miedo a casi. Está bien, no me siento tan mal. En 1985 no pasó nada de esto. Este señor lo pueden encontrar prácticamente en el top 10 de las predicciones incumplidas. ¿Sí? Pero no era ningún improvisado este hombre, no era ningún improvisado. Años atrás, antes del fin de la década del 50, había participado junto con otros científicos en el primer foro de computación donde se acuñó el término inteligencia artificial. Y este señor fue quien desarrolló y escribió la teoría de la toma de decisiones. Toma de decisiones que va a jugar un papel fundamental en el manejo del Big Data. ¿Por qué? Porque el Big Data colecta información de aquí y de allá. Cuanto más lugares de colección de información tiene, luego permite a la computadora tomar una decisión asociada con la información que recibe. Un poco lo que hablaba Oscar, ¿no? De la multiplicidad de sensores en los aparatos. Así también con las conductas. Me van midiendo cuáles son mis gustos, qué busco, qué me interesa. Si busco mucho cubiertas para el auto porque las tengo gastadas, me aparecen todas las propagandas de cubiertas de auto. Eso es una mínima muestra de lo que hace el Big Data. En 1975 obtenía el premio Turing. Turing es el considerado padre de la informática y el premio Turing consiste en premiar aquellos sistemas computacionales que sean tan avanzados que impidan al hombre reconocer si la respuesta es dada por la máquina o es dada por una persona. Recientemente ha habido algunas experiencias en sistemas de contestadores automáticos digitales manejados por inteligencia artificial, donde puestos a prueba las personas no han sabido distinguir si quien lo estaba atendiendo era una persona o era una máquina. Y esto ya está hoy en nuestros medios. Tengámoslo presente para lo que viene ahora. ¿Qué pasa? El mundo no es color de rosa, entonces la OIT empieza a hacer algunas investigaciones y nos muestra un panorama complejo. No diría desolador, porque siempre, hoy decíamos con Leo, siempre nos juntamos cada tanto y decimos qué mal que estamos ahora, qué difícil que está este momento. Siempre está difícil el momento. El tema es tomar la oportunidad, como nos enseñaba José antes, ¿no? 344 millones de empleos va a ser preciso crear antes del 2030. ¿Para qué? Para cubrir la mano de obra desocupada, además de 190 millones de empleos que corresponden al desempleo actual, para cubrir la evolución poblacional y para cubrir el desempleo actual. Hoy hay 190 millones de personas desempleadas, de las cuales casi 65 son jóvenes en el mundo. 2.000 millones de personas en el mundo bajo un empleo informal. Argentina hoy sufre una fuerte informalidad en su economía y el empleo no escapa a esa informalidad. De hecho, buena parte del motor del empleo es un empleo informal, en muchos aspectos. 300 millones de personas viven en extrema pobreza, con menos de 1.9 dólares por día en el mundo. 2.9
78 millones de personas sufren accidentes de trabajo y lesiones debido al empleo. Avanzamos. Todavía sigue siendo un problema en el mundo del trabajo el exceso de la jornada laboral. Se pensaba que las personas cada vez iban a trabajar menos, cada vez iban a trabajar menos. En algunos lugares se está consiguiendo, pero es muy poco, muy poco. Algunas normas en Europa Central de la reducción de la jornada laboral no han tenido el éxito que se esperaba. Bajamos en los años 80 de 60 horas de trabajo a las 48, pero no pudimos bajar de allí. Sí, ¿querías comentar algo? En Japón acaba de reducirse a 4 días la semana laboral y aumentó el 41% la productividad. Así es, así es. En Microsoft. En Microsoft. No sé en qué Sí, en Microsoft. Te voy a agregar una cosa más que a veces resulta hasta chocante. La OIT consulta a los países miembros a raíz del centenario de su creación cómo esperan que va a ser el trabajo hacia el año 2030. Entonces, los países según regiones responden de una manera muy diversa. Mientras los países de África responden que su gente va a tener que emigrar debido a la devastación que el cambio climático produce en sus tierras y le impide vivir de una economía agropecuaria como hasta ahora, en Japón contestan que para el 2030 va a trabajar el que quiera. Y el que no quiera, ¿cómo son? Qué buena pregunta. Hay una tendencia a asegurar otros medios de subsistencia a través del divertimento, a través del turismo. La tecnología ya suple el cuidado de personas ancianas en muchos casos. Entonces, es como que el trabajo va a ir migrando a otros aspectos que no impliquen ese esfuerzo físico al menos. Hay un trabajo de índole más cognitivo. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, y así una serie de indicadores que poco menos que nos alertan. Voy a ir rápido con esto para dar tiempo a Leo, que viene ahora. Brecha salarial entre hombres y mujeres, brecha digital, el poco acceso al Internet que hoy tenemos en el mundo. Seguimos. Diversas instituciones se ocuparon de intentar predecir, como hizo este otro señor que mencionábamos antes, qué va a pasar en el futuro con el mundo del trabajo. Alguna institución ha dicho que el 47% de los trabajos en Estados Unidos corren el riesgo de verse sustituidos por la automatización. El 56% de los puestos de trabajo corren el riesgo de automatizarse en los próximos 20 años, van un poquito más allá. El Banco Mundial en 2016 predice 2/3 de los puestos de trabajo de los países en desarrollo podrían ser automatizados. 2/3. 2/3 en los países en desarrollo. Y el Foro Económico Mundial, casi el 50% de las empresas esperan que la automatización lleve a una reducción de su fuerza laboral del trabajo a tiempo completo a partir del año 2022. El trabajo a tiempo completo, vamos a ver ahora, es uno de los trabajos que está entrando en crisis. ¿Bien? Menor cantidad de horas de trabajo. Seguimos.